arqueología tiene muchos enigmas pendientes, muchos que no encajan en los esquemas cronológicos o culturales, restos que evidencian una técnica muy superior a la que correspondería a esa época y a ese lugar, y testimonios de lo que según algunos sería la relación entre el hombre antiguo y alguna cultura procedente del espacio exterior. En Perú hay uno de esos enigmas, tan célebre ya como la Gran Pirámide o las ruinas de Baalbek. Me refiero, claro está, a las pistas de Nazca, conocidas por muchos de ustedes, pero de constante actualidad, como corresponde a una incógnita que aún no ha sido desvelada. Ahí están, tan familiares y tan desconocidas, dibujando su absurda geometría sobre la pampa colorada, yendo de ninguna parte a ningún sitio, cruzándose en cualquier dirección. Carreteras imposibles que nadie utilizó jamás, terminando bruscamente o perdiéndose en la lejana bruma como tan simples, tan esquemáticas y tan desconcertantes. Por todos estos valles, por los que se han pasado, va de luengo el hermoso y gran camino de los incas, y por algunas partes de los arenales se ven señales para que atinen el camino que han de llevar. Esas señales que citó el cronista Pedro Cieza de León en 1551 son probablemente la primera referencia escrita que existe sobre las pistas de Nazca, pero el descubrimiento se le atribuye a Paul Kosok de la Universidad de Long Island, que en 1939 sobrevoló la zona en avioneta estudiando los sistemas de riego de aquella zona. Sin embargo, lo cierto es que un año antes, en 1938, ya se había publicado un trabajo sobre ese mismo tema. En él, su autor, Toribio Mejía Xespe, de la Universidad Nacional de San Marcos, también citaba las líneas de Nazca que él había visto desde un cerro, dejando claro ya que no se trataba de un sistema de regadío, sino que probablemente eran parte de un culto ya desaparecido. En cualquier caso, el mérito del descubrimiento corresponde a quien sobrevoló por primera vez la pampa colorada de Nazca y vio desde el aire las líneas, porque ellas tienen la extraordinaria particularidad de que no están hechas para ser contempladas por hombres comunes, sino por dioses o por gentes con aparatos que volaran. Paul Kosok se sorprendió al observar largas líneas que no encajaban en el concepto que se tenía sobre los canales de riego utilizados por las antiguas culturas, pero ya no le quedó duda alguna de que se trataba de algo distinto cuando, atónito, vio sobre el suelo perfectamente dibujada la figura esquemática, pero indiscutible, de un pájaro que medía más de 30 metros de longitud. Las líneas y dibujos de Nazca acababan de salir del olvido. Allí, sobrevoladas desde entonces miles de veces, abiertas a cualquier especulación porque a nada se parecen, están lo que en lenguaje técnico se llaman geoglifos y que algún romántico comparó con pistas de aterrizaje. La Pampa Colorada es una faja de terreno de unos 50 kilómetros de longitud, 400 al sur de Lima. En parte es una extensa llanura, pero la erosión ha formado quebradas y valles, dejando aisladas pequeñas mesetas. Toda ella está cubierta de líneas y dibujos. Alguien trazó una inmensa red de líneas rectas que se cruzan entre sí, que a veces divergen desde puntos concretos y que en su mayoría parecen dibujadas sin razón aparente alguna. Entre ellas se incluyen espirales, líneas en zigzag, rectángulos, trapecios, triángulos y figuras de animales, mamíferos, arácnidos, peces, reptiles, aves y hasta hombres de curioso aspecto. Un caos de figuras y líneas trazadas en diferentes épocas, otras, a veces casi irreconocibles. Para ordenar un poco esta visita a las pistas de Nazca, tal vez sea conveniente hacerlo mientras respondemos a preguntas tan aparentemente simples como estas. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y para qué? El quiénes y el cuándo creo que pueden responderse al mismo tiempo. Los métodos para datar las líneas y dibujos de Nazca han de ser forzosamente indirectos, ya que el carbono 14 solo sirve cuando hay restos orgánicos.
Sobre la Pampa Colorada se han encontrado abundantes restos de vasijas, probablemente de visitantes ocasionales o de cuadrillas de trabajadores. Esos restos de cerámica eran en un 85% de la cultura nazca, entre el 200 y el 600 de nuestra era. Además, se halló un trozo de estaca de madera que en su momento estuvo clavada al final de una de las líneas. El método del carbono 14 aplicado sobre ella permitió saber que el árbol del que procedía la estaca fue cortado en el año 525, con un margen de error de más o menos 80 años. Así pues, podemos decir sin gran riesgo de equivocarnos que las pistas de Nazca fueron trazadas hace 1500 años por unas gentes que constituían la cultura del mismo nombre, la cultura nazca. Pero nada hay en ese pueblo y en esa época que refleje un conocimiento superior o diferente al de otros pueblos de América pertenecientes a ese horizonte cultural, esto es, entre el 200 y el 600 después de Cristo. Sí tenían un cuidado muy especial en su atuendo. De esa época y de esa zona hay varias cabezas de momias con peinados muy elaborados. Entre el ajuar funerario encontrado en los enterramientos de la cultura nazca hay máscaras de oro y plata, plumas, adornos, brazaletes, vasos, dijes y otros objetos que reflejan unos aceptables conocimientos de metalurgia. Sus momias en poco se diferencian de las de otras culturas vecinas, como Paracas o Ica, el mismo tratamiento elemental, favorecido por la porosidad del suelo y la extrema sequedad del ambiente. Su cerámica, una de las más bellas de esa zona del Perú, por sus estilizadas formas y su ornamentación, sirve también para poner al descubierto que eran bastante primitivos en algunos aspectos, puesto que no tenían reparo alguno en adornar sus cinturones o sus chozas con las cabezas momificadas de sus enemigos vencidos. Es un tema que se repite con frecuencia en la cerámica y en tejidos. Son las célebres cabezas trofeo, abundantes en las vitrinas de los museos, y una cabal representación de una forma de lucha primitiva y cruel en la que ni siquiera puede descartarse que en algunos momentos se diesen casos de antropofagia ceremonial. Es decir, la cultura de Nazca, probable autora de los geoglifos de Pampa Colorada, se caracteriza por su bella cerámica y poco más, si acaso su destreza en construir, en fabricar tejidos y mantos que heredó de la vieja cultura de Paracas. Pero no hay nada especial, nada que justifique esa afición insólita a trazar líneas y dibujos colosales sobre el suelo para que solo los pájaros disfruten de su contemplación. Bien, sabemos con poco y cuándo. Veamos ahora el cómo. La costa meridional de Perú tiene una alineación de cerros y pequeños montes que corren de norte a sur. Más hacia el este se hallan las estribaciones de los Andes. Entre ambas zonas elevadas queda una larga cuenca que durante milenios ha recibido los productos de erosión arrastrados desde los dos lados. Ese material de erosión que ha formado la llanura encajonada está constituido por tierra fina de color claro. Posteriormente, violentos aluviones cubrieron ese terreno con otro material distinto, piedras de diferente tamaño, desde guijarros a cantos rodados, que se caracterizan por su color pardo rojizo, consecuente a su alto contenido en óxido de hierro. Líneas y dibujos fueron trazados utilizando el simple método de quitar los guijarros y piedras superficiales de color oscuro y dejar al descubierto la tierra de debajo, de color mucho más claro. En ocasiones, la tierra fue arañada en surcos de escasa profundidad, unos 30 centímetros como máximo, y los límites de los dibujos quedaron reforzados por el almacenamiento de las piedras que se habían quitado.
Aunque el sistema es sencillo, no deja de representar un gran esfuerzo. Según se ha podido comprobar en experiencias recientes, los grandes rectángulos necesitaron de 300 personas durante 2 meses, en jornadas de trabajo de sol a sol. Por lo que se refiere a las líneas estrechas, el trabajo debió ser parecido porque, aunque estrechas, son considerablemente largas. A pesar de ser un sistema tan simple, el resultado fue espléndido. Los modernos teodolitos han permitido comprobar que la desviación en esas larguísimas líneas rectas es menor de 2 metros por kilómetro, es decir, un error del 2 por 1000. Aún así, la realización de las figuras de animales debió ser mucho más compleja, sobre todo si se tiene en cuenta que la longitud de ellas va de los 50 a los 150 metros y están ejecutadas con tal perfección, con tal estilización, utilizando líneas de un solo trazo, que cuesta entender cómo lo hicieron.